Bueno, nosotros vamos a empezar hablando sobre la terminología trans. Entonces, si me puedes pasar la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre el cambio de sexo u operado o operada. Y vamos a ver que este es un término erróneo y discriminativo, ya que no se debe de poner demasiado énfasis a las operaciones como parte de esta transición, ya que no todas las personas trans quieren o pueden pagar estas operaciones. Y bueno, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero yo la verdad era un término que yo sí había escuchado y muchas veces también lo había empleado y pues no sabía que era un término que era de manera discriminativa pues hasta ahora. Bueno, la verdad es que yo también en su momento lo llegué a usar de manera cotidiana sin saber que era despectivo para la comunidad y sobre todo usarlo como tan en mi ignorancia, pero lo bueno es que uno puede informarse y poder dirigirse, sobre todo nosotros que seremos próximos médicos en la consulta y saber cómo referirnos y cómo accionar ante el paciente. Bueno, el término transgénero hace referencia a una persona cuya identidad y o expresión de género no está de acuerdo con el sexo que fue asignado al nacer. Muchas veces utilizamos el término transexual o transvesti como para referirnos a transgénero y este término no se limita a ello, sino que también los incluye, así como a otras personas que varían con el sexo asignado al nacer. Y bueno, este concepto igual es muy importante porque existe la cisnormatividad o la mayoría de las personas suelen ser cisgénero. Entonces es muy importante saber que existen personas que son transgénero y por lo tanto respetar su identificación. Bueno, el término transformista se dice que es el acto de usar ropa asociada al sexo opuesto, generalmente de manera de expresión artística. Se dice que los transformistas están a gusto con el sexo con el cual nacieron y no lo quieren cambiar. Y ser transformista no indica la orientación sexual de una persona. Bueno, a mí este término me gustó mucho una forma en cómo lo relacionamos, que era esta persona transformista es una persona que hace esta transformación que puede estar en un momento asociado en el sexo masculino y en un momento puede estar en el sexo femenino. Y a mí eso es algo que me gusta mucho porque se va a los extremos, o sea, no es un punto central, sino es irse totalmente a un sexo o al otro. Y eso es algo que a mí se me hizo algo muy interesante y la verdad no era un término que yo conociera anteriormente. Ok, la transición va a ser el periodo en el cual una persona trans va a empezar a reflejar el género con el que se identifica y esto puede incluir cambiarse de nombre, tomar hormonas, cirugías, cambiar documentos legales, entre otras cosas. También es importante saber que una persona trans puede estar en transición o sea, no es necesario que la tenga para ser llamada trans. Algo que quiero recalcar es de que el término transición y transformista no deben de ser confundidos, ya que transformista no se debe usar para describir a alguien que ha hecho la transición y vive a diario como una persona del sexo opuesto. Ahora veamos el término intersexual. Este es el término correcto que se debe de usar para las personas su sexo es ambiguo. Anteriormente se utilizaba una palabra, era hermafrodita. Tenemos que tener en cuenta que esta palabra actualmente es discriminatoria y no se debe de usar. Hay muchas variaciones genéticas, hormonales, anatómicas que pueden provocar que el sexo en esas personas sea ambiguo, es decir, pueda tener expresiones fenotípicas de ambos sexos. Padres, madres y médicos le fijan un sexo a la niña o al niño y le hacen cirugías para conformar el cuerpo con la designación, es decir, del sexo que predomine más en ese momento. Esta práctica es cada vez más controversial y los adultos intersexuales cuestionan esto como inaceptable.
Algo que también tenemos que tener en cuenta es que el término intersexual no es intercambiable con transgénero. En lo personal, pues yo no conocí este término y pues se me hace interesante conocerlo, ya que pues como médicos hay que tratar a las personas pues de manera respetuosa y no llamarlos hermafroditas, que es un término asociado a las plantas. Entonces, pues es muy importante en este caso. Ok, ahora el término travesti, bueno, ese es el término correcto para referirse a una persona que viste con ropa del sexo opuesto, pero que no necesariamente se identifica con ese género. Y aquí como ejemplo, pues es cuando un hombre viste una falda, no significa que exclusivamente o necesariamente se identifique como una mujer. O al revés, cuando una mujer puede usar una camisa y una corbata, no significa que ella se identifique como hombre. Creo que este término también es muy importante porque yo en lo personal confundía mucho travesti con transformista y pues no es lo mismo. Entonces yo creo que nosotros como futuros médicos y en la práctica de todos los días vamos a encontrar a estas personas que se visten con ropa del sexo opuesto, pero que no se identifican con ella y no deberíamos asumir que porque se vistan de una cierta manera ya se identifican como tal. Entonces es mejor preguntar y respetar lo que la persona sienta y cómo se identifique. ¿O sí me escucho? ¿Hola? Sí, sí te Sí, te escuchas. escuchamos. Ok. Bueno, hablando del término transexual, este es el término correcto para referirse a las personas transexuales que tienen una identidad de género que no coincide con su sexo y desean hacer una transición permanente al sexo con el que se identifican mediante terapias hormonales o una cirugía, por lo que suelen buscar la asistencia médica. Este es importante porque también uno como médico tiene que aprender a tratar con eh, este tipo de situaciones que probablemente nos encontremos en un futuro y poder tratarlas de la mejor manera sin llegar a una discriminación. Sí, yo creo que como menciona mi compañera, es importante saber quiénes son los transexuales, porque como médicos pueden llegar estas personas buscando nuestra opinión o consejo para las terapias hormonales o las cirugías. Entonces debemos saber hablarles respetuosamente para evitar ofenderlos llamándolos de cualquier otra manera que no sea la correcta. El género transfobia pues se define como el miedo, el odio o la falta de aceptación ante las personas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta como a los roles de género establecidos por la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que esto es un problema bastante grave. Mucha gente cree que la transfobia no existe porque la palabra fobia cree que tiene que ver con alguna patología de carácter psicológico, pero en realidad no lo es. También quieren justificar sus palabras o sus actos de odio contra esta minoría detrás de su de libertad de expresión. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra libertad de expresión va a terminar cuando ésta atente contra la integridad de una persona o en este caso, de una minoría. Entonces, nosotros como personal de salud que estamos en formación y quienes nos escuchen, es importante que estemos educados y sepamos las diferencias de todos estos conceptos para poder brindar una atención de salud de calidad. Y bueno, este material fue elaborado por mis compañeros Paola, Larisa, Ángel, Yesenia, Noelia, Fanny, Alicia y un servidor Javier. Nos basamos en el Manual Paraguayo LGBT, específicamente en el en el apartado de terminología trans. Bueno, ya nada más para dar cierre a pues sí, todos esos términos que hemos hablado hasta ahorita. Considero que es muy importante ya que nosotros como futuros médicos es yo creo que básico que nosotros sepamos estos términos para saber cómo tratar a nuestros pacientes en un futuro en el cual podamos respetarlos, podamos respetar si ellos se sienten identificados como hombre o como mujer o como el género masculino o femenino sin
tener ningún prejuicio ante ellos y que ellos se puedan sentir cómodos, porque también, pues, si ellos nos buscan es porque tienen esa confianza en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es algo recíproco entre el paciente y el médico. Entonces, pues sí, más que nada también visibilizar a las personas trans y poder darles, pues sí, la atención que ellos necesitan y pues que merecen. Bueno, yo creo que con esto terminaríamos esta exposición.